siempre el problema no tanto hacia los autodetectores, sino más que todo las fuentes. Entonces, ¿qué cosa es una fuente de luz? Es un dispositivo activo, sabemos, ¿no? Que emite luz, y esa luz lo emite de dos maneras, ¿no? Eso ha sido la evolución de la fuente de luz. Las primeras fuentes emitían luz no coherente. Como pueden ver aquí, no hay se pierde luz, porque es no coherente, quiere decir que es poco directiva, ¿no? O por decir, todos los haces de luz no son paralelos, no tienen las mismas características de fase, frecuencia y amplitud, sino más bien diferentes, ¿no? Esos son los diodos emisores de luz, pero que se utilizaron inicialmente, ¿no? Para distancias cortas. Luego ya cuando se quiere implementar distancias medianas y largas, estamos hablando pues de 50, 100 kilómetros, por ejemplo, que ya son redes metropolitanas, o más de 100 que ya son redes de largo alcance. Entonces tuvo que inventarse el láser, ¿de acuerdo? Y el láser, sí, todos los haces de luz casi van en paralelo, y eso permite darle buena directividad, ¿de acuerdo? Eso es el láser, ¿no? Emisión por radiación estimulada, ¿no? O sea, el láser es radiación de emisión amplificada por estimulación. Light, luz. Eso significa láser, ¿no? Que la luz que se irradia es amplificada, ¿de acuerdo? Por estimulación, o sea, es de manera artificial, ya no es natural como el LED, que es emisión espontánea, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente estos conceptos que se estudian en física del estado sólido, por ejemplo, se estudia esta parte. Aquí solamente vamos a recordar un poco. Básicamente, la fuente de luz, ¿qué es lo que le interesa para emitir luz? ¿Absorción? No. ¿De acuerdo? Emisión espontánea es como funciona un LED, la emisión estimulada. En la emisión espontánea, en la absorción, primeramente, ¿cuándo se da esto de la absorción? Cuando, por ejemplo, la energía del fotón es mayor a la diferencia de dos estados, ¿no? El nivel de valencia y el nivel de excitación. Un fotón siempre está, digamos, que puede estar en dos estados. Puede estar neutralizado, ¿no? Se llama nivel de valencia, y cuando, digamos, se le da una cierta estimulación, en estado máximo de excitación. Entonces ahí ese electrón que fuga o pasa de un nivel inferior a un nivel superior se transforma en otra energía que es luz. Ese es el electrón, ¿no? Y así es como el electrón, digamos, pasa de carga eléctrica a carga a luz óptica, ¿no? Entonces, ¿cómo es la emisión espontánea? Entonces tenemos acá por ejemplo, E2, ¿no? Dice, un electrón está excitado, puede espontáneamente decaer al estado de tierra. ¿De acuerdo? Entonces, esa es emisión espontánea. Entonces, ¿qué vemos aquí cuando sucede eso? Cuando se nivela esos dos niveles. O hay un nivel de energía, de potencia. Entonces, esa energía, ese desnivel, se tiene que transformar en algo, ¿no? Para que se produzca el movimiento, ¿no? Entonces, eso se conoce como fotón. Esa es la luz, ¿no? Entonces, nosotros quisiéramos que cuando sucede esto, haya un montón de fotones que se transforman electrones en fotones, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Hay inconvenientes, ¿no? Esa emisión no se hace de manera coherente, sino incoherente, ¿no? Porque cada fotón tiene sus propias características, ¿no? De amplitud, de fase y frecuencia. Algo así, ¿no? Como pueden ver, miren. ¿Cómo ven ustedes los fotones aquí? Por ejemplo, este fotón de aquí va en una dirección y este fotón va en otra dirección. Entonces ahí es cuando la luz comienza o sea, la idea, ¿qué cosa es? El emisor, ¿qué tiene como cara? Tiene una cara transparente, ¿de acuerdo? A esa cara transparente, la luz tiene que traspasar esa cara transparente. Entonces necesita cientos de fotones para poder traspasar y que se produzca la emisión. Se va a producir aquí, pero muy débil. Entonces lo que queremos, ¿qué cosa es? Que haya gran cantidad de fotones, y eso se hace con el láser. En el láser se pone dos espejitos, ¿de acuerdo? O sea, un espejo detrás de la cara frontal del emisor. Entonces
cuando se genera, digamos, un fotón, ese fotón choca en el espejo y rebota y choca con otro fotón y se genera otro fotón, o sea, de manera artificial. Entonces, como eso sucede para varios fotones, entonces en algún momento crea una fuerza tal que traspasa ya la cara del emisor de luz y a buena energía, ¿no? Entonces, luz producida por emisión espontánea, ¿no? La dirección de propagación, la fase y la frecuencia son aleatorias, o sea, son distintas, ¿de acuerdo? Entonces eso hace que la luz sea no coherente. O sea, ¿qué cosa es una luz incoherente? Cuando la fase, frecuencia y amplitud son de tipos aleatorios o diferentes, mejor dicho, ¿no? El efecto es usado, dice, para producir luz en los diodos emisores de luz, ¿no? Los LED. ¿Estamos? Un fotón con energía mayor a la diferencia de los niveles C2 menos C1 genera una transición de un electrón excitado y produce la emisión de un fotón idéntico, ¿no? Entonces dice, la luz producida es coherente. Ese es en el caso de una emisión ya estimulada. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué estamos viendo aquí? Que desde un fotón se ha generado un fotón idéntico, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ven ustedes acá? ¿Cómo están los fotones? Son paralelos, ¿no? Entonces, si son paralelos, quiere decir que la amplitud, la fase y la frecuencia son las mismas, ¿no? Por eso ahí se produció una luz de qué tipo? Coherente. ¿Estamos? Claro que, ¿cómo hacemos esto? Este es digamos, el concepto. Pero ¿cómo se hace eso? Ya, poniendo dos espejitos y creando una cavidad resonante, ¿no? Estamos en la fuente de luz, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? O sea, esa fuente por emisión estimulada no es otra cosa que amplificar la luz. O sea, la emisión estimulada va a permitir amplificar la luz, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Justamente acá estamos. Ponemos dos espejitos, ¿no? Y entonces viene acá el fotón que se genera, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con ese fotón? Choca, se refleja y cuando viene aquí choca con el otro fotón y se crea un nuevo fotón. Ese fotón viene acá, se refleja, choca y así. Entonces se está creando un tipo de amplificación aquí, ¿no? Fotones a partir de una emisión espontánea se genera un fotón con emisión estimulada. En realidad ocurren las dos cosas. O sea, tenemos emisión estimulada, pero aquí en realidad ocurren las dos cosas. O sea, tiene que haber primero una emisión espontánea para que los fotones choquen en el espejo y cuando ya rebota y choca con el otro y se genera un nuevo fotón, ahí recién es la emisión estimulada. ¿De acuerdo? Entonces esa emisión estimulada va a permitir, ¿qué cosa? Amplificar luz. Por lo tanto, va a haber una mayor emisión de luz y si esa emisión de luz la guiamos a través de una fibra, las distancias pues van a ser más grandes, ¿no? ¿Vamos? Esos son los conceptos, ¿no? Entonces, matemáticamente, ¿cómo se da esa ecuación? ¿No? La energía del fotón generado viene dada por la diferencia de la energía entre los dos estados. Estado excitado, estado de valencia, ¿no? Estado excitado menos estado de valencia, la constante de Planck por una frecuencia, ¿no? Que se da en los dos estados, ¿no? ¿Y cómo se hace la emisión estimulada? Miren, este grafiquito podemos entenderlo, ¿no? Entonces, hay la fuente está construida por niveles de capas de materiales distintos, ¿no? Que se conoce como material activo, ¿no? Ese material activo, bombeo, le hago un bombeo a ese material activo y por realimentación, o sea, los fotones que se producen, ¿no? Se reflejan mediante el espejo que se ha puesto internamente, ¿no? En una de las caras del fotón y eso realimenta y se va produciendo, ¿qué cosa? Una luz de tipo coherente, ¿no? ¿Estamos? Muy bien, esos son los tres conceptos, ¿de acuerdo? O sea, si hablamos de transmisores, ¿qué tipo de emisores ya se están fabricando? ¿Con qué tipo de emisores? Láser. Lo que es LED,
se ha dejado de lado, ¿no? Porque se utilizaban inicialmente para corta distancia. Aún así, en la red de LAN se está utilizando el láser. El VCSEL es un tipo de láser, ¿no? Sino que de caras recortadas para generar luz coherente, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya del transmisor óptico, la fuente óptica, que en este caso es el láser, ya es un elemento del transmisor, es un elemento, ¿no? Que es la fuente óptica. Entonces, ¿qué necesito yo? Necesito yo controlar esa fuente óptica, ¿no? Para que se pueda generar la luz, ¿de acuerdo? Y esa luz luego, ¿qué hago? La modulo, ¿de acuerdo? ¿Con qué finalidad se modula la luz? Para poder acomodar ahí información, ¿no? Esa información puede ser codificada eléctricamente y modulada a través de una potencia óptica, ¿no? Para llevar pues señales digitales, por ejemplo. Un tipo de modulación, por ejemplo, es el OOK, que es un tipo de modulación óptica. Es un tipo de modulación óptica. Porque también podemos utilizar el NRZ o el RZ, ¿no? Pero estos son codificadores. ¿De qué tipo? Eléctricos, ¿cierto? Estos son codificadores eléctricos. En cambio, esta es una modulación de tipo óptica, ¿no? Al igual que otra, como el Max-Sender, por ejemplo, es otro tipo también de modulación óptica, ¿no? Y así podemos ver, ya cuando tratemos el tema de modulaciones, vamos a ver que han ido inventándose moduladores más veloces, ¿no? Que generan velocidades más grandes, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Entonces llevar información y a esa información modulada ópticamente le damos fuerza, o sea, le damos energía. O sea, en otras palabras, ¿cuál es el mayor inconveniente del modulador óptico? El mayor inconveniente del modulador óptico es cuánto de energía óptica produce para llevar la información que es eléctrica. O sea, en otras palabras, si yo tengo más información eléctrica que llevar, necesito más potencia óptica. Entonces, ese es el gran problema para un modulador. Porque, ¿qué significa un modulador utilizar más potencia óptica? Cuesta más. O sea, ¿por qué? Porque el modulador al final va a poner la cantidad de bits que se modulan, o mejor dicho, la cantidad de bits que se acomodan por símbolo. La unidad de un modulador es el símbolo, ¿de acuerdo? Y sobre ese símbolo yo tengo que acomodar, por ejemplo, una cantidad de bits. Entonces puede ser un bit, un símbolo, 2 bits, un símbolo, 3 bits, un símbolo. Ahora se han creado moduladores que acomodan 8 bits por símbolo. Entonces, ¿eso qué significa? Que optimice el uso de la potencia óptica. ¿De acuerdo? Esa es la idea, ¿no? Entonces, las modulaciones que nosotros hemos estado utilizando son modulaciones que se conocen como modulación IM-DD, ¿no? Este es el tipo de modulación. Es la más sencilla de modulación, pero solo se utilizan para distancias cortas. ¿No? Cortas podemos hablar 10 kilómetros, 20 kilómetros, 30 kilómetros, ¿no? Y va a depender también de la velocidad que yo lleve en esa distancia, ¿no? Modulación en intensidad, modulación en intensidad y de tensión directa, que se llama IMDD, ¿de acuerdo? Entonces la modulación directa consiste justamente en, digamos, como pueden ver aquí, en citar, ¿no? Directamente a la fuente, y a partir de una corriente eléctrica generar pues una potencia óptica, ¿no? A partir de una corriente eléctrica generar una potencia óptica, y esa potencia óptica tiene que ser mínima para que aquí el receptor lo pueda sensibilizar, ¿no? ¿Se acuerdan? La potencia de transmisión mínima que se requiere para tener una sensibilidad de potencia, ¿no? Entonces esa es una manera. O sea, ¿qué modulo? La amplitud. Pero ¿qué problema se podría tener en modular la amplitud? Que mientras esa señal amplificada vaya recorriendo, entonces solamente llega a una distancia, ¿no? Y si llega esa luz a un amplificador,
el amplificador, ¿qué le agrega? Ruido. Y a la vez se amplifica, o sea, ese ruido. Entonces ese es un problema. ¿De acuerdo? Otra manera también de hacer modulación es en frecuencia o en fase, ¿no? Pero digamos que son más complejos, ¿no? Y justamente la idea posterior, ¿cuál ha sido? En que se han combinado los tres. O sea, ahora tenemos moduladores, como por ejemplo, de este se evoluciona a este, y de este se ha evolucionado, por ejemplo, a un DP QPSK, ¿no? Este es un modulador DP QPSK. Este modulador, por ejemplo, ahí sí estoy combinando las tres características, o sea, estoy combinando la variación de tres características o la modificación de tres características, ¿no? Pero lo de aquí está referido a ¿qué? Amplitud, pero en cuadratura. Eso está referido a fase, ¿de acuerdo? Y esto de aquí, incluso, que no se menciona ahí, a polarización. Polarización. O sea, doble polarización significa eso, ¿no? Polarización. O sea, polarización, amplitud y fase. ¿De acuerdo? Entonces, estos moduladores, ¿qué permite este modulador? Optimizar el uso de la potencia óptica para acomodar más información. Esa es la idea. ¿De acuerdo? ¿Qué características tiene una fuente óptica? Rápidamente, va a convertir pues la señal eléctrica en óptica, acopla. Uno de los, digamos, una de las características cuando ya se implementa el transmisor es cómo está el acoplador. Entonces, porque en el acoplador va a estar prácticamente implementada la fuente o el modulador. Entonces, ahí tiene que haber tres características importantes, ¿no? La intensidad de la luz. La intensidad de la luz. Otro es la abertura de la luz para acoplarse al acoplador. Es lo que se conoce como la sombra de la luz. ¿De acuerdo? Que esa es otra característica importante, ¿no? Entonces, el acoplador tiene que ser un acoplador pues que esté en buenas condiciones. ¿De acuerdo? Y la fuente de luz que esté también en condiciones de evitar el envejecimiento, por ejemplo, tanto de la fuente como del acoplador, ¿no? Una fuente de luz opera puede ser una longitud de onda, que puede ser primera, segunda, tercera, dependiendo si es fibra multimodo, monomodo, a la que se va a conectar. En todo caso, si tengo digamos un transmisor que va a llevar varias longitudes de onda, entonces tengo que hacer un arreglo de fuentes, ¿no? Que nuevamente es en 2D, por ejemplo. ¿Estamos? Debe ser fácil de implementar, de costo razonable, y debe tener una alta seguridad a la obtención de temperatura y envejecimiento, ¿no? Pero vamos a ver, por ejemplo, que el láser tiene problemas con la temperatura. Entonces, por eso se hace caro el láser, porque necesita pues un control de temperatura que se implemente en el mismo transmisor, ¿no? Bueno, tiene solución. ¿Estamos? Dimensiones reducidas, bajo voltaje de control, modulación directa de potencia, posible control directo en la cual se tienen que emplear circuitos integrados, justamente por problemas que tiene el láser, por ejemplo, que rápidamente se afecta a la temperatura ambiental, ¿no? Y alta estabilidad mecánica, ¿de acuerdo? Ya tiene que ver cómo se instala, ¿no? En qué condiciones, ¿no? Aquí está, miren, esto es importantísimo, ¿no? Saber que la fuente óptica depende pues de tres criterios, digamos, para su selección, ¿no? La mínima anchura espectral. ¿Con qué tiene que ver la anchura espectral? Una fuente de luz opera en una longitud de onda, que se llama longitud de onda de operación, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos hacer esto, ¿no? Aquí, en este lado está la longitud de onda y en este lado está la potencia, ¿no? Entonces, esta onda, por ejemplo, este para un LED, por ejemplo, es ancho, ¿no? Espectro ancho, ¿no? De longitud de onda, ¿no? Entonces, aquí está la longitud de onda de operación. Entonces, aquí vamos a tener una longitud superior que se ha desviado y acá una longitud de onda inferior
que se ha desviado para el lado negativo. Entonces a media potencia, si hablamos de 100% de potencia, entonces la mitad sería 0.5, ¿cierto? Entonces aquí, a media potencia, es donde se mide, digamos, la diferencia de esos lados, ahí se mide el lambda longitud. A media potencia. ¿De acuerdo? A media potencia. Entonces, la mínima anchura espectral, o sea, ¿qué sería mejor? Que este tamaño, o sea, que el ensanchamiento sea lo más angosto posible. ¿De acuerdo? Lo más angosto posible. Porque eso significa que la longitud de onda puede ser desviado a un valor menor, superior o menor, inferior. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le va a dar como característica importante la mínima anchura espectral? Directividad. La directividad, que es importante, para que todos los haces casi sean idealmente paralelos, ¿no? Y eso que va a permitir darle más fuerza a la luz, y si lo guiamos a través de la fibra va a llegar pues más lejos. Entonces, eso es la mínima anchura espectral, ¿no? La máxima coherencia espacial. ¿Qué significa la máxima coherencia espacial? Los haces de luz, la luz coherente, ¿qué es lo que permite? En la máxima coherencia especial. Es una onda la luz, por lo tanto tiene un patrón de radiación que se llama lóbulo principal y lóbulos laterales, ¿de acuerdo? Entonces todos los haces de luz, ¿dónde concentran su mayor potencia? En el lóbulo principal. Entonces esa es la idea, o sea, tener que esa área que forma todos los haces de luz estén casi, que se concentre toda esa potencia en el lóbulo principal y sean paralelos todos esos lóbulos. Entonces eso va a permitir una máxima coherencia espacial. ¿De acuerdo? O sea que lo primero, ¿con qué tiene que ver? Con la desviación de la longitud de onda. Lo segundo, ¿con qué tiene que ver? Con el patrón de radiación, con el lóbulo principal, ¿no? Y la intensidad, la potencia óptica suficiente, la intensidad. O sea, ¿cuánto es el nivel de potencia óptica que se está inyectando? La intensidad. Se supone que si la potencia es... ¿Cuándo la potencia va a ser más intensa? ¿Cuándo la potencia que se inyecta va a ser más intensa? Cuando, por ejemplo, al acoplador que lo conecto con mi patchcord desde el transmisor, el acoplador, por ejemplo, es un APC-SC. ¿Qué significa APC? Que tiene pulido angular. Entonces, ¿por qué la intensidad va a ser mejor ahí? Porque ese acoplador que tiene, y el conector y el acoplador que tienen pulido angular, la luz que se refleja es pequeña, muy pequeña. O sea, una buena pérdida de retorno. Una buena pérdida de retorno. La luz que se inyecta, que avance más y lo que se refleja sea lo más pequeño posible. ¿De acuerdo? Es lo que se conoce como ORL, ¿no? La potencia que se inyecta, ¿no? Menos la potencia que se refleja, ¿no? Entonces, esto, mientras más pequeño sea, esto va a ser más grande, ¿no? Entonces, esto va a influir en lo que se llama la intensidad. ¿De acuerdo? Esa es la potencia óptica suficiente, la intensidad, ¿no? Claro que para distancias cada vez más grandes puede necesitar más potencia, ¿no? Y para tener para que esa potencia pueda cubrir distancias más grandes, ¿qué características debemos cumplir? Escoger una mejor fibra, tener acopladores con pulidos donde se refleje la menor cantidad de potencia, los empalmes que sean por fusión para reducir las pérdidas a valores muy, muy pequeños. ¿De acuerdo? Esa es la y otras condiciones, el splitter que voy a utilizar, si yo quiero dividir potencia, ya son características de acuerdo al tipo de red que se va a utilizar. Bueno, y ahí está, miren. Esta es la anchura espectral, lo que les he explicado ahí. Por ejemplo, este es para un LED. Anchura espectral ancha. Miren, el triángulo lambda 35 nanómetros. Muy grande, ¿no? O sea que aquí mucho se ha desviado la longitud. Miren. Esta es la longitud de onda de operación, ¿no? 17.5 para este lado, 17.5 para el otro lado. Que sería 860 nanómetros y 840 nanómetros. Entonces, luz no coherente. Luz coherente
como por ejemplo diodo láser, entonces miren cómo es esa anchura espectral, 1 nanómetro respecto al 35 de aquí, ¿no? Entonces, ¿cuánto se desvía para este lado? 0.5 nanómetros y 0.5 nanómetros para el lado inferior. A esto también se le llama ancho espectral narrow o angosto. ¿De acuerdo? Eso es lo que queremos. Entonces, este tamaño de nanómetro cada vez se ha ido mejorando en la fuente de luz, ¿no? Desde un láser se pasó por un BCC, un Fiber-Perón, un DBF, ¿no? ¿De acuerdo? Que ya se utilizan para el Fiber-Perón y el DBF, ya se utilizan para redes de largo alcance. La máxima coherencia espacial, que tiene que ver, habíamos dicho ya, con el patrón de radiación, el ángulo sólido, ¿no? Y que está referido pues a dos ángulos, ¿no? Miren, aquí hay un ángulo que se llama alfa y aquí hay un ángulo que se llama beta. O sea, el ángulo beta a la máxima potencia y hay un ángulo alfa, a otro le llaman teta, por ejemplo, que es a la potencia media. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio ahí para un poquito entender esa parte, ¿no? Ahí está, ¿no? Lo que les acabo de explicar. Beta a la máxima potencia, alfa a la media potencia. ¿De acuerdo? O sea, si ustedes se dan cuenta, ¿cuál de las dos gráficas, roja o azul, es un poco mejor? La azul, ¿no? Pero esta de aquí es mucho mejor, ¿no? Para un diodo láser, miren, ¿a cuánto se ha reducido el ángulo, este ángulo de acá? ¿De 60 a cuánto? Disculpen, ¿de 100 a cuánto? No, a 10. A 10 grados. Y de 60 se ha reducido a 45. ¿No? De eso se trata, ¿no? ¿De acuerdo? Siempre ver cómo puedo optimizar esos dos ángulos. El ángulo a máxima potencia y el ángulo a potencia media, ¿no? ¿Estamos? Para tratar de hacer el espectro de longitud de onda angosto, ¿no? Tengo que optimizar el ángulo de qué? El ángulo máxima potencia espacial es bajo esta conclusión. Tengo que optimizar cuál es el ángulo. O sea, en los datasheets, ¿no? Ver para hacer la comparación lo que se llama el patrón de radiación, ¿no? Del patrón de radiación, o sea, los ángulos. Esto es para, digamos, más que todo esto se utilizaría para hacer alguna innovación, ¿no? ¿De acuerdo? En un caso práctico ya utilizamos de frente, digamos, es este de acá, ¿no? Este es Lo que se desea. ¿Cómo? Lo que se desea. Claro, un patrón de radiación donde los ángulos tienen que ser lo más pequeños posible, ¿no? Ya. ¿Y el ángulo medio cómo se llama? ¿El beta? Beta y este es alfa. Beta y alfa. Este es el beta. Acá tenemos los dos, ¿no? Este de aquí es a media potencia, y este es a potencia completa, ¿no? 1%, 100% o la mitad, ¿no? Entonces la máxima coherencia espacial tiene que ver con la directividad. Si todos los haces de luz pues son paralelos, entonces logramos pues mejor directividad y toda esa luz se va a acoplar mejor a la fibra, ¿no? Y si la luz es ancha y se pierde. ¿Cuál? Si el haz de luz es ancho se pierde. Algunos haces, muchos de los haces se pierden, ¿no? Entonces la idea es esto, ¿no? Bueno, y la otra es la intensidad, o sea, la potencia que yo voy a inyectar, ¿no? Entonces hay dos maneras, digamos, de cómo se puede hacer esa medida, ¿no? A través de la fotometría, que mide las ondas luminosas visibles, que no es el caso, porque nosotros utilizamos la luz de onda no visible, ¿no? ¿De acuerdo? Y la otra es la radiometría, que mide la luz en todo su espectro electromagnético. Y por tanto, la potencia óptica mide la tasa con que las ondas electromagnéticas prefieren energía luminosa. ¿De acuerdo? O sea, el flujo de energía luminosa atraviesa determinado punto en un tiempo dado, ¿no? Entonces, ¿cómo se determina eso? La potencia óptica se define como la derivada del campo respecto al tiempo, ¿no? Que a la final es el campo no es otra cosa que los electrones, ¿no? Por eso y el electrón tiene una carga, ¿no? Entonces la potencia también es la derivada de la carga respecto al tiempo, ¿no? Watts, unidades de watts, ¿no? Bueno, así es como se puede medir la potencia, ¿no? O sea que en la fuente de luz, ¿qué voy a generar? La mayor cantidad de carga
para poder transformar pues en energía óptica. ¿De acuerdo? Ese es el principio básico. Y después ya los moduladores más avanzados ya no se preocuparon tanto en la carga, ¿no? Sino más bien se preocupaban en optimizar ya la modulación de la señal óptica, que son dos cosas distintas. O sea, primero, ¿qué cosa es? Transformar la carga en luz. Y luego esa luz, ¿qué lo tengo que hacer? Modular. Entonces, actualmente, ¿en qué se están preocupando? No en la carga, sino en modular. Optimizar para acomodar más datos. Para acomodar más datos. Acuérdense que la modulación, su unidad es el símbolo, ¿no? Vamos a ver el láser. ¿Qué significa láser? Volviendo a recapitular este acrónimo. ¿Qué significa láser? Lo hicimos al inicio. ¿Cuál es la idea de un láser? Para no memorizar tanto el acrónimo, ¿cuál es la idea de un láser? Amplificar. O sea, tengo que acordarme. El láser, luz amplificada. ¿Y por qué método? ¿Espontánea o estimulada? Estimulada. ¿Y eso qué cosa es? Es una radiación. Pues el láser, ¿qué cosa es? Radiación estimulada. ¿Qué más? Amplificada. O sea, luz amplificada. Radiación, ¿no? De luz amplificada, ¿no? Radiación de luz amplificada por estimulación. Por estimulación. O sea, de manera artificial, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál era su radiación? Coherente, ¿no? Eficiencia cuántica interna, alta eficiencia cuántica interna. ¿Por qué alta eficiencia cuántica interna? Porque internamente nosotros a ese emisor que le hemos puesto dos espejitos y que ahí hacemos el comportamiento que la luz se amplifique. Y si la luz se amplifica, entonces quiere decir que hay harta carga, o sea, a partir de un electrón hemos originado un fotón y del mismo fotón hemos originado otro, sin tener una carga adicional. Por eso es la alta eficiencia cuántica interna, ¿no? Alta potencia de salida, por el hecho de que sea la eficiencia cuántica interna alta. Eficaz para acoplo de potencia en fibra, sobre todo monomodo. ¿Por qué? Porque como tan fino es la coherencia de todos los haces de luz, entonces el tamaño del núcleo pues, del monomodo es 8 nanómetros, 9, 10, entonces da la impresión de que todos los haces de luz no hicieran esto, ¿no? O en zigzag o una parábola, ¿no? Pero en realidad sí lo hacen, sino que es tan pequeño que parece que fuese pues, directa a todos los haces de luz, ¿no? Gran angostura espectral, o sea, narrow, angosto, tal es así que el Fiber Perón, que es un tipo de láser, tiene de 1 a 3 nanómetros, ¿no? Cuando se dice angostura espectral, 1.3 nanómetros, ¿qué cosa es? Es esto, ¿no? Hay que acordarse esto de acá, ¿no? Esto de acá. Esto es 1 a 3 nanómetros. ¿Cómo se llama esto de aquí? Longitud de ancho espectral. Longitud de ancho espectral. Recuerden, longitud de ancho espectral, ¿no? Parámetro importante que todo se utiliza en la dispersión, ¿no? En la dispersión, ¿de qué tipo? Cromática, ¿no? Y miren, puedo lograr al láser modularlo para alcanzar velocidades grandes, ¿no? Como por ejemplo 30 GB por segundo. ¿Sabes? Eso es, miren, el láser, miren. O sea, es la unión de dos materiales PN, y en la zona media hay una zona que inicialmente está neutralizada, o en otras palabras hay estabilidad de la temperatura, ¿no? Y que cuando nosotros polarizamos al láser, que normalmente es una polarización directa, entonces ¿qué es lo que tenemos generar? Una región activa de la región neutralizada. Al generar una región activa, entonces ahí ha habido una transformación de los electrones a fotones. ¿De acuerdo? Entonces, una inyección de electrones y huecos. Y por primero, miren, o sea, en el láser primero se genera una emisión espontánea. Se tienen que generar una emisión espontánea primero, o sea, primero tienen que generarse los fotones. ¿De acuerdo? Se tienen que generar primero los fotones, la transformación de un electrón a un fotón. Y luego ese fotón internamente se ponen los dos espejitos y el fotón comienza a rebotar y ahí se comienzan a generar ya por emisión estimulada. ¿De acuerdo? Y ahí hay una amplificación. ¿De acuerdo? Esa es la idea, ¿no?
el láser es un dispositivo complejo que emite luz, dice, por emisión estimulada, y más o menos para lograr, digamos, que se produzca la emisión de la luz, pasa por 3 niveles, ¿no? Se hace primero un bombeo, ¿no? Luego pasa a un estado que se llama estado poco estable, ¿de acuerdo? Transición no reactiva o rápida, y luego pasa a nivel 2, que es un estado estable. Entonces, recién en este estado 2 y estado 1, que es el nivel fundamental o nivel de valencia, y este es el nivel estable, que es que inicialmente fue un estado excitado. Entonces, esa diferencia de potencial, ¿no?, que generó el electrón a ir de un nivel a otro nivel, entonces ahí es cuando se genera, digamos, una energía óptica, ¿no? Que normalmente es H por B, constante de Planck por la frecuencia, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la idea, ¿no? Y más o menos cómo se entiende, miren, si ya lo queremos ver, no en palabras, sino es esto, ¿no? O sea, en la fuente se han puesto 2 espejitos que se llaman espejos de alta reflectancia. Acá está las 2 capas, ¿no?, de semiconductores, que es un medio activo, y por un mecanismo de sintesación de bombeo, entonces, ¿qué vamos a generar? Más haces de luz. Y eso crea acá una cavidad resonante y ya va a amplificar la luz, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Como dice aquí, ¿no? ¿Estamos? Algo así como esto, ¿no? El realizador más simple consiste en fabricar un par de espejos a ambos lados del medio con ganancia, de forma que los fotones generados se mantengan dentro de la cavidad, dando lugar a más fotones por emisión estimulada. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Bueno, vamos a tratar de avanzar un poquito acá. Los parámetros. Ahora sí, ya miren cuáles son los parámetros. Primero el fundamento, ¿no? O sea, más o menos cómo se fabrica el láser y cómo funciona. ¿Estamos? Ahora, ¿qué parámetros debo tomar en consideración para seleccionar un diodo láser? Primero, la potencia emitida. O sea, sabemos que el láser, por tener el comportamiento de que la luz se emite como una luz coherente, entonces la única manera de generar esa luz coherente es en una emisión estimulada. ¿De acuerdo? Entonces podemos ver aquí, miren, la potencia que se quiere generar, que se quiere inyectar. Entonces generamos una corriente. Esa corriente, como ustedes pueden ver, necesito más corriente. Ojo que este es el comportamiento del láser, ¿ah? Sino que primero hay una emisión espontánea, ¿no? Entonces se genera una corriente donde si quiero más potencia necesito más corriente, pero como podemos ver aquí, por más que inyectemos más corriente no generamos buena potencia, ¿sí o no? Entonces va a haber una corriente que se llama corriente umbral de oscuridad, ¿de acuerdo? Donde a partir de ahí, por emisión estimulada, ¡pum!, o sea, se va a levantar, digamos, el nivel de potencia. Y solamente eso, ¿cómo lo voy a lograr? Por la cavidad resonante, ¿no? Por los espejitos, que el fotón que se generó naturalmente espontánea rebota en el espejo y crea en el rebote, cuando choca con el fotón natural, y se crea ahí un fotón artificial, ¿no?, o un nuevo fotón. ¿Estamos? Ese es el primer parámetro, de la potencia emitida. O sea, el láser por emisión estimulada, a partir de un punto de quiebre se genera una buena, se dispara o se crea un buen nivel de potencia, ¿no? ¿Estamos? Primera característica. Algo así que podemos decir que un láser, digamos, funciona pues en 3 regiones, ¿no? La primera región, que es el comportamiento de un LED, ¿de acuerdo? Este es el comportamiento de un LED, ¿no? Como pueden ver, por más corriente que yo cada vez dé más agrande el tamaño de la corriente, no genero buena potencia, ¿no? Y luego pasa a lo que se llama la emisión estimulada, a partir de una corriente ya, entonces estoy acá en esta región, ¿no? Entonces en esta región de aquí se desplaza con la vía y con el aumento de la temperatura, ¿de acuerdo? La potencia luminosa aumenta, dicho, mucho con la corriente, o sea, yendo solamente
poco más de corriente y ya en este lado de aquí, o sea, se dispara. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Que hay una tercera zona que es zona de saturación. ¿De acuerdo? Que sería la zona 3, zona de saturación, a la cual no se debe llegar para evitar daño irreparable. ¿Para quién sería ese daño irreparable? Para la fuente, para el emisor de fotones espontáneos. ¿Quién es el que emite la luz? Digo, de Este es el láser, ¿no? claro, sí. Y si yo emito mucha luz, ¿qué pasaría? Caliente. Lo que sale. ¿Quién es el que se deteriora? La fibra. Con la fibra no. Con la fibra puede no, soportar. claro, la fuente. Primero el lado que va a recibir la luz, el detector. El detector, o sea, y por otro lado, también puede haber en el acoplador, siempre hay una potencia de reflexión. Mientras más potencia le emita, más potencia se va a reflejar. Entonces también ahí puede haber dos efectos negativos. El regreso de la señal que va a deteriorar la fuente de luz y también que puede deteriorar la sensibilidad del receptor. Ambos casos. ¿De acuerdo? Por eso se hace balance